19, ¿qué le parece? Página 19 del material. Los familias Pucheta están hoy por primera vez, así que página 19. ¿La encontramos todo? ¿Amén? Bueno, a base de lo que hemos visto la semana pasada, se había hablado con respecto a lo que es la palabra profética o cómo se utiliza muchas veces la palabra profética o los tipos de profecías que hay. Y habíamos hablado de la predictiva, que usted se encuentra en la página 18. Habíamos hablado de la declarativa, que se encuentra en la palabra en la página 19. Y a base de eso se habló, por ejemplo, con respecto a Isaías 53, ¿se acuerdan? Lo que es la predictiva. Y se había hablado de capítulo 3, capítulo 3, verso, de Génesis, capítulo 3, verso, capítulo 3, versículo. ¿Lo tienen anotado ahí en su cuaderno? ¿Se da cuenta por qué el examen? Porque me apuntan, pero no me leen el apunte. Entonces, no te sirve de nada hacer lo que hacen los chicos nuestros cuando van a la escuela, que van con la carpeta, tiran la mochila en un costado y ni la tarea lo hacen. Tenemos 7 días para poder estudiar. Entonces son 7 días donde yo un poquito cada día voy retomando la clase que voy dando. Isaías 53 dije, y Génesis capítulo 3, versículo número 15. Muy bien, la niña bonita. Entonces ahí nosotros vemos de que, sea, en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, se dijo la semana pasada de que Dios había establecido un juicio, pero previo al juicio había establecido lo que Él haría a futuro. Entonces Él había predestinado, predicho o preanunciado lo que Él estaba por hacer a través de la caída del hombre. Entonces vemos nosotros de que en Génesis capítulo 3, versículo número 15, Dios había declarado la salida, o se le había declarado una puerta abierta al hombre por causa del pecado adámico en el huerto del Edén por la desobediencia. Entonces se había dicho de que a causa del pecado, Dios había destituido al hombre del huerto del Edén y había declarado un juicio. Pero antes del juicio Dios dijo de que anunció el nacimiento o anunció la llegada del Mesías, de nuestro Salvador, para que nosotros podamos tener la oportunidad nuevamente de reconciliarnos con Él. Isaías 53, también tenemos nosotros claramente lo que muchos años antes del nacimiento de Jesús, Dios había anunciado al pueblo de Israel y a través de él a toda la humanidad hasta el día de hoy, a través de una palabra de Isaías 53, de lo que significaría la muerte de Jesús para nosotros. Por eso el trabajo que yo había pedido de Isaías 53, para que en sus palabras usted haga un comentario con respecto a lo que Dios había hablado a través del profeta Isaías a toda la humanidad y a todo su pueblo. Ahí nosotros decíamos de que la profecía predictiva es Dios revelando al profeta, ¿sí? Dios anunciando al profeta, mostrándole lo que iba a suceder en el mundo y para que el profeta anuncie a su vez lo que pasaría a futuro. Pero también nosotros vemos de que el profeta, decíamos la semana pasada, de que los profetas del Antiguo Testamento veían lo que Dios iba a hacer hoy, en nuestros tiempos, en nuestra era, pero que ellos tan solamente veían, pero no iban a tener la oportunidad de participar. Ellos anhelaban, o podrían anhelar en su corazón, poder estar en esta actualidad, en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios les mostraba el futuro glorioso para todo su pueblo, como Dios enviaría a su Hijo para rescatar a la humanidad. Entonces nosotros vemos claramente que la profecía predictiva es anunciando a futuro lo que Dios en su pensamiento, en su mente tiene. Y decíamos de que el profeta, cuando tiene un encuentro, revelación de parte del Señor, lo que anuncia el profeta es la mente de Dios a la humanidad, el pensamiento de Dios a la humanidad. Luego hablábamos de la declarativa, que decíamos nosotros de que era aquello que Dios anunciaba lo que iba a acontecer también. Entonces nosotros vemos claramente cómo Dios utiliza medios, utiliza propósitos para poder darnos a conocer a nosotros lo que iba a llegar a suceder a nuestra vida. Y luego nosotros también terminábamos la semana pasada con la palabra dabar.
que la palabra utilizada, decíamos nosotros, en el libro de Génesis, cuando Jehová, Dios habló y las cosas fueron hechas en el instante que lo dijo. Ese es el dabar, la palabra creativa, la ejecutadora, la que ejecuta lo que Dios establece y lo que Dios habla. Vemos nosotros claramente en el Génesis capítulo 1, que dice la palabra del Señor, comienza diciendo: en el principio la tierra, el cielo, todo estaba vacío y estaba en desorden por causa del pecado y la rebeldía o la rebelión de Satanás, ¿sí? Ahí nosotros vemos en el Génesis 1 al comienzo que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Por qué? Porque ya había acontecido la rebelión de Satanás y se había rebelado el diablo contra Dios ya. Entonces estaba todo vacío y desordenado. Pero dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y luego de esto dice la palabra del Señor que Dios había declarado la palabra. Dice, ¿qué le parece si lo leemos en el Génesis 1? Ahí dice la palabra del Señor lo siguiente. Escucha esto: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que hizo Dios? Habló. Diga conmigo, Dios habló y fue hecho. Amén. Entonces vemos nosotros que en el verso número 3 dice la palabra del Señor: dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios, al declarar una palabra, de acuerdo a la baraca, al declarar una palabra, Dios establece una palabra, da una directiva, da un mandato a través de la palabra, y el Espíritu Santo ejecuta. Pero en el momento de que es ejecutada la palabra, comienza a suceder las cosas en el ámbito natural. Por eso decíamos nosotros algo muy importante, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado cuando hablamos. ¿Por qué? Porque al momento de hablar la palabra, al momento de declarar una palabra, el Espíritu ejecuta. Porque funciona o ha ejecutado el dabar de Dios en nosotros. La misma autoridad de crear algo, de establecer un orden que tuvo Dios en su principio, la tenemos nosotros como hijos suyos, porque somos partícipes de todo lo que es Dios en la tierra. Entonces cuando los cristianos hablan, tienen que tener cuidado cuando hablan. Y les voy a decir algo importante en esta noche, y tengamos mucho cuidado con lo que vamos a escuchar. O lo que le voy a decir ahora, grábeselo bien por favor, y si quiere anotarlo, usted tan solamente vaya anotando por favor, porque yo no tengo registrado esto acá, lo tengo en la mente. Ahora, escucha esto: cuando nosotros en un momento determinado, escucha esto, cuando nosotros en un momento determinado, dice el libro de Corintios a través del apóstol Pablo, que no todos somos profetas, pero todos profetizamos. Es decir, que ahí funciona la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque profetizamos a través de la gracia. ¿Por qué? Porque anunciamos lo que Dios está haciendo, anunciamos la salvación de la humanidad a través de Cristo Jesús. Cuando estamos hablando un pecador, declarando la palabra, estamos anunciando lo que está establecido en la Biblia. Y decíamos nosotros que el apóstol Pedro dijo que la Biblia es la palabra profética más segura que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier hijo de Dios puede llegar a tener. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de pronto, escucha esto, de pronto usted va a recibir una revelación de parte de Dios. De pronto usted va a recibir una revelación de parte de Dios. Y esa revelación usted la puede declarar en un momento determinado. Usted está profetizando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Mateo, el libro del Evangelio de Mateo, dice que por nuestras palabras también nosotros vamos a rendir cuentas. Es decir, de que nosotros vamos a hablar lo que nosotros querramos, vamos a profetizar lo que nosotros querramos, vamos a profetizar de acuerdo a nuestro propio sentimiento, porque muchas veces se lo hace, se lo practica. Muchas veces nosotros, Dios me dijo tal cosa, y en nuestro sentimiento el que nos dice es tal cosa y Dios nunca habló. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a dar cuenta de nuestros actos. Por eso es importante que cuando usted y yo y cualquiera de nosotros como hijos de Dios declaremos una palabra, estemos conscientes y seguros que fue Dios el que nos mandó a hablar. Amén. Porque vamos a dar cuenta de nuestros actos. El día de mañana usted y yo y cualquier profeta, sea de oficio, sea profeta de oficio, sea el que tenga el don de profecía, cualquiera de nosotros, sea pastor, apóstol, maestro de palabra, evangelista, cualquiera de nosotros, ante Dios daremos cuenta. ¿Por qué? Porque en este periodo que nosotros vivimos después del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, todos profetizamos de una manera u otra. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que tener presente de que debemos tener cuidado cuando hablamos.
Y una vez más digo que me lamenta el saber de que no vinieron el resto del grupo. Porque esto es importante lo que estamos hablando acá. ¿Por qué es importante? Porque Dios nos está hablando, nos está dando una instrucción. ¿Me entiende? Esto nos está dando una claridad de muchas cosas a nosotros. No sé a usted, pero a mí me está ayudando un montón. ¿Por qué? Porque se me está abriendo el pensamiento, se me está abriendo una dimensión diferente a lo que yo antes podía haber entendido. Entonces es importante que tengamos esto. La palabra Dabar es la palabra enviada por Dios habitando en el objetivo para asegurar su éxito. Es decir, de que cuando usted está hablando, ¿se acuerdan que muchas veces yo le agarro y le digo a usted que declare lo que no tiene como que ya lo tiene? Ese es el Dabar. Nosotros hablamos y lo estamos declarando, aunque no tengamos, lo estamos declarando. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en el ámbito natural, usted y yo lo ejecutamos en el ámbito espiritual cuando oramos y declaramos la palabra. Por eso no tenemos que hablar cosas negativas de nosotros, no tenemos que hablar cosas que deprimen, que traen angustia. Hablemos cosas positivas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando algo, y el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, al nosotros declarar la palabra, automáticamente la está ejecutando en el ámbito espiritual. Luego se materializa en el ámbito natural, pero primeramente fue ejecutado arriba. ¿Está entendiendo usted? ¿Me entiende perfectamente? Tengamos cuidado hasta cuando oramos, porque muchas veces nosotros al orar maldecimos. No sé cómo será su oración en secreto con Dios, pero muchas veces en la oración maldecimos, atamos y declaramos juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos a través del sentimiento. Por eso es importante que aún en las oraciones nosotros podamos tener una coordinación con papá. ¿Estamos entendiendo, no, Néstor? Amén. Bueno, acá nosotros en la página número 20, usted va a tener algo importante acá. Página número 20. Hoy nosotros vamos a comenzar a hablar, o la oficina del profeta 5 dice. Hoy vamos nosotros a empezar a hablar sobre los actos proféticos. Muchas veces nosotros, voluntaria o involuntariamente, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros hacemos actos proféticos. Sin darnos cuenta. Declaramos una palabra, con un acto profético hacemos algo somos motivados por el Espíritu Santo para hacer algo. Nosotros lo hacemos, pero desconocemos el porqué. Eso no quiere decir que usted sea profeta o yo sea profeta, sino que a veces Dios, en su misericordia, hace que nosotros, en su gracia, podamos nosotros llevar a cabo algo a favor nuestro o a favor de algo. ¿Me entiende acá? Entonces es importante que nosotros tengamos presente y afinemos los oídos. Hemos establecido, dice la punta con enteridad, lo que la profecía es el mensaje revelado al profeta para su proclamación. ¿Qué era una revelación? ¿Cómo era una revelación? ¿Cómo sucedía la revelación? ¿Pastora, usted se acuerda? ¿Cómo era la revelación? La revelación con los ojos cerrados. La visión es lo que nosotros vemos en un momento determinado del día, a la noche, con los ojos abiertos. Estamos despiertos, no estamos dormidos. Entonces, la revelación al profeta para su proclamación. Dios en un momento determinado anuncia algo al profeta y el profeta lo ejecuta. Es una revelación. Lo más importante del caso también acá, o uno de los puntos importantes de este caso, es que nosotros cuando tenemos una revelación de parte de Dios, tenemos que permitir que la revelación de Dios primeramente nos afecte a nosotros. Porque eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Por ejemplo, en esta noche, no sé si a usted le tocó algo sobre el Dabar de Dios. Cuando usted habla, a lo mejor usted, ¡pac! Entonces, si usted en un momento determinado entendió que lo que estaba haciendo está mal, porque el Dabar es otra cosa, usted estaba ejecutando, usted inconscientemente, desconociendo una verdad, o desconociendo algunos fundamentos bíblicos, algunos principios bíblicos, usted y yo habemos actuado o habemos hablado algo. Entonces, ahora nosotros sabemos lo que ya no tenemos que hacer cuando hablamos. ¿Me entienden? Entonces, eso es una revelación. La revelación de la palabra a nuestro espíritu. Pero ahora el profeta recibía una revelación de Dios. Dios le mostraba al profeta lo que estaba por acontecer. Y el profeta lo proclamaba. Entonces decimos que es el mensaje revelado al profeta para su proclamación. Eso es lo que hace el profeta. Dios revela algo al profeta. Vemos a través de las escrituras que ciertos profetas representaron literalmente los mensajes proféticos que Dios le daba.
Es decir, que lo que anunció Isaías en el libro de Isaías sobre el nacimiento del Mesías, nosotros vemos claramente que Dios le mostró una visión al profeta. Le reveló a través de una visión lo que iba a acontecer ahora con Cristo Jesús el nacimiento, porque el profeta Isaías habla del nacimiento y el padecimiento de Cristo, habla de todo lo que Jesús iba a pasar por nosotros, ¿entienden? Entonces eso es lo importante que nosotros vayamos entendiendo. En otras ocasiones Dios pidió al pueblo como un todo que hicieran algo que era profético, pero que cuando obedecieron tuvo también gran poder como forma de intercesión, produciendo cambios profundos. Es decir, de que cuando nosotros de pronto estamos orando y Dios nos habla para que hagamos o digamos algo, nosotros podemos estar profetizando a través de la oración. ¿Entienden? Por eso es importante que usted, como colaborador de la iglesia, no me falta las clases, porque vamos a ir viendo todo esto. Un acto profético, escucha esto, en negrita usted lo tiene, es la activación de la voluntad de Dios sobre la tierra. Un acto profético es la activación de Dios. Es decir, que Dios en su soberanía, allá en su reino, en su gloria, anuncia al profeta algo. El profeta proclama lo que Dios revela, Dios le revela al profeta, su espíritu. Y es entonces cuando el profeta hace un acto profético, ¿sí? Hace un acto profético, ¿qué hace? ¿Qué sucede acá? El profeta está activando la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Vamos entendiendo? Para que la palabra sea activada, tiene que estar un profeta y tiene que haber apóstol. Por eso se está restaurando el ministerio apostólico y profético. Porque la palabra de Dios tiene que volver a ser activada a la tierra antes de la llegada del Mesías, antes de la segunda llegada de Cristo. Entonces es importante esto. Digan conmigo, el acto profético es la activación de la voluntad de Dios sobre la tierra. Ahora, se utilizan elementos naturales que transmiten verdades espirituales para estableciendo la voluntad divina. Elementos naturales. ¿Me puedes traer un vaso de agua, pastora? La jarra con agua también si quieres. Entonces, veamos acá algo importante. Primera de Samuel 15, 27. Leemos todos, por favor. Primera de Samuel 15, 27. ¿Lo encontró? ¿Está? Vamos, rápido, rápido, dijo el apóstol Carrillo. ¿Ya está? ¿Encontró o no? ¿Quién dice amén? Diga amén. Samuel, dice la Biblia, se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y este se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sí? Entonces, mira acá. Dice la palabra del Señor. Gracias, pastor. Escucha esto. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Samuel? Para ir entendiendo lo que es un acto profético. ¿Qué es lo que sucedió? En un momento determinado, la Biblia nos enseña a nosotros, miren un ratito, la Biblia nos enseña a nosotros algo. Dice que Samuel, Dios a través de Samuel, anuncia al profeta lo que el profeta tendría que haber hecho. ¿Sí? Tenía que haber destruido toda una nación, porque los amalecitas, porque eran, representaba la carne y representaba el pecado. Tenía que traerse, todo tenía que ser terminado. Pero Samuel perdona la vida del rey y de los mejores animales para ofrecer sacrificio. Dios no le pidió eso, Dios dijo: destruye todo, elimina todo lo que es de esa nación. Ahora, cuando viene el profeta Samuel, en un momento determinado, Samuel le llama al orden, le llama la atención a Saúl, y Saúl, cuando el profeta se está yendo, Saúl se toma del manto del profeta. Y es allí donde dice la Biblia: Samuel se volvió para irse, pero él, hablando de Saúl, se asió, se tomó de la punta de su manto y este se desgarró. Ahora, cuando se desgarra el manto del profeta,
el profeta le anuncia, le dice lo siguiente: así ha desgarrado Dios tu reino sobre la tierra. Entonces vemos nosotros que el manto del profeta, al desgarrarse, fue usado por Dios para declarar lo que iba a acontecer, lo que estaba por suceder y lo que Dios iba a ejecutar. Le dice que Dios buscaba a un hombre mejor que Samuel para poder reinar sobre Israel. ¿Va entendiendo? Entonces, cuando se desgarró el manto del profeta, lo que sucedió fue un acto profético establecido, la voluntad de Dios, ¿sí?, el pensamiento de Dios declarado como voluntad divina en la tierra de lo que Él estaba por hacer. Eso es un acto profético. ¿Usted está entendiendo? Vuelvo a repetir acá. El acto profético entonces es la activación de la voluntad de Dios en la tierra. Hermano, ¿me va entendiendo o no? Amén. Dígame entonces, gloria a Dios, grite por lo menos para que yo lo entienda. Por ejemplo, a Ezequiel se le dio que de un adobe hiciera un diseño de la ciudad y lo sitiara. El Señor le dio instrucciones específicas de sitiar la ciudad. Usted tiene capítulo de la Biblia allí, que es Ezequiel 4, 1 y 2. Ahora, ¿qué le manda hacer Dios al profeta? Escuche esto. Le dice: juntame barro, haceme todo lo que es la ciudad de Jerusalén, todo. Yo quiero que vos me lo prepares de tal manera, me lo hagas el gráfico con el barro, con el adobe, y que me hagas un sitio, como que me rodeas la ciudad. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel a través de la visión? Le estaba diciendo así, y anunciar esto al pueblo: así será sitiada la ciudad de Jerusalén, así será sitiada, rodeada, oprimida. Entonces vemos nosotros de que Dios usa elementos naturales para anunciar algo espiritual que está por acontecer. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Va entendiendo o no? ¿Va entendiendo o no? Amén. Amén. Ahora, en Josué capítulo 6, para ir avanzando un poquito, Josué capítulo 6, vemos nosotros que cuando Moisés parte con Dios, Dios lo lleva, dice la palabra del Señor que Josué queda en el lugar de Moisés. Ahora, la primera ciudad que tenía que ser tomada, ¿cuál era? A ver, dígame, ¿cuál era la primera ciudad que debía ser tomada? Jericó. Fuerte, a ver. Jericó. ¿Está seguro? ¿Está seguro o no? No, dice. Sí, Jericó. ¿Sí? Porque después fue Jai. Pero fíjese algo importante. Jai, no hay. Jai. Mira, Dios le dice, se encuentra con este panorama, escucha. La ciudad de Jericó. Y Josué viene con toda la nación. Y se encuentra con el panorama porque dice la palabra, los historiadores inclusive dicen, de que la ciudad de Jericó era muy fortificada. Imagínense que cuando entraban en periodo de guerra, Jericó cerraba las puertas y ellos podían vivir tranquilamente por meses, porque tenían acueducto de agua propia, tenían lugar para sembrados, para mantener los animales. Estaba bien fortificada y ellos por meses, por años podían permanecer tranquilamente dentro de la ciudad sin que el enemigo entre. Miren lo fortificada que estaba. Y dice la palabra, y si usted lee atentamente la Biblia, Rahab la ramera vivía en los muros de... ¿Entiende? Había casas en los muros, imagínense lo grande que era todo eso. Ahora, la palabra del Señor nos revela que Josué viene con el pueblo, y Josué como líder, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos con un panorama totalmente diferente a lo que nosotros nos imaginamos? ¿Cómo llego a conquistar esto? Ahora, Dios le dice a Josué: rodéame la ciudad 7 veces, una vez por día, 7 veces, y que nadie, ni un habitante de Jerusalén, declare una palabra, hasta que Dios le daba la orden a Josué para que el pueblo diga. Ahora, al cabo de los 7 días, dice la palabra del Señor, de que Josué nuevamente con el pueblo rodeó la tierra, todo Jericó, la ciudad de Jericó. Y en el momento de que Dios le da la palabra, Josué le dice al pueblo que comiencen a pegar gritos de victoria, gritos. ¿Y qué es lo que sucedió? Los muros comenzaron a caer y la ciudad fue tomada.
Ahora, nosotros vemos que la marcha alrededor de la ciudad de Jericó fue un acto profético que se fue estableciendo a favor de una nación. Cuando nosotros marchamos, en más de una oportunidad hemos hecho. La primera fue toda la ciudad de Florencia, lugares estratégicos. Luego marchamos alrededor de la plaza, luego clavamos las estacas, luego echamos aceite sobre la ciudad, las calles principales. Nosotros lo que estuvimos haciendo es un acto profético a favor de la iglesia ministerio, declarando la toma de la ciudad en el nombre de Cristo. Cuando clavamos las estacas en las 4 puntas de la plaza de esta ciudad, se declaró un acto profético de que la ciudad pertenece a Cristo. Y si usted se va a dar cuenta, cada vez que hay un acto profético, se declara un acto profético, el diablo se levanta. Por eso que a veces hay conmoción dentro de la ciudad, porque el diablo no va a querer entregar lo que él dice que le pertenece. Pero nosotros vemos acá de que esa ciudad fue totalmente destruida. Amén. Eso es un acto profético. Hay momentos que Dios nos va a mandar a hacer algo. Va a mandarnos a hacer algo. Entonces, nosotros tenemos que estar primero conscientes de que Dios es el que nos manda a hacer. No hacerlo por el hecho de hacerlo. Dios tiene que mandar a hacerlo. Tenemos que estar seguros de que es Dios mandándonos a hacer. Amén. Y no cualquiera hace esto. Así que usted no me venga después mañana a hacerme todo lo que está en la punta acá, porque puede acarrear consecuencias para su vida. ¿Entiende? Usted tiene que tener mucho cuidado. Vamos a enumerar, por favor, ahí en negrito usted tiene, vamos a ir a paso gigantado esto. En negrita usted tiene lo siguiente: elementos utilizados en un acto profético. ¿Lo encontró? Escuchen esto. Esto es alguno nada más. Algunos, porque hay varias cosas, muchos elementos falta acá, pero enumeramos lo que más generalmente se suele ocupar: aceite, sal, el vino, la harina, el grano, estacas, piedras del río, manto, bandera, panderos, cinto, sofá, cuernos, vara. ¿Sí? Ahora, lo repetimos de todo, digamos juntos: aceite, sal, vino, harina, grano, estaca, piedra de río, manto, bandera, pandero, cinto, sofá, cuerno, vara. ¿Amén? Porque el sofá y el cuerno casi lo mismo. Vara. ¿Qué cada vez que usted empieza a nombrar es como que se le va el aire a usted? ¿Viste que de pronto? Ah, ¿no tiene cinto? Bueno, ya le vamos a dar uno completo. Anótelo ahí. Anótele la leche, la miel, el agua. Anótele. La leche, miel, agua. Anótele. Para cinto. Amén. Va. Escucha acá. Puede ser de que yo le entregué, yo tengo el que tenía que sacar, por eso es que hay cosas que yo nombré acá que usted no tiene. Que usted tiene y yo no tengo. Amén. El que usted tiene es el correcto. ¿Me entiende o no me entiende? Yo no saqué la hojita esta. Ahora escuche bien acá. Aceite es un líquido graso obtenido especialmente del olivo en sentido ritual. Simboliza el Espíritu Santo y es para unción, sanidad y santidad. A través del aceite sellamos con ángeles porteros un lugar. Te voy a decir algo importante acá que va a cortar y va a romper con todo pensamiento doctrinal que veníamos teniendo. Muchas veces nosotros, cuando vamos a orar por un impío, ungimos con aceite. Cuando usted va a orar por una persona que no es creyente, usted lo unge con aceite porque toma lo que dice Santiago, ¿sí? Que vamos a ungir con aceite, oraremos por, y estos serán santos. Ahora, el aceite era para cosas santísimas, no era para ungir lo pagano. Entonces nosotros no podemos ungir a un pagano, a un no cristiano, a un no conocido de Dios, con algo que simboliza al Espíritu Santo. Porque el aceite era para apartar algo para Dios. Pero también para sanar. Para sanar, pero a creyentes. A creyentes. Nada pagano.
la casa de un pagano, de uno no cristiano, no podemos ungir con aceite. ¿Cómo cuando oramos por la ganadería echamos aceite? Echamos con aceite. No, yo rompí un rito ahí. ¿Sí? Se rompió un rito ahí. Había algo ahí, entonces, pero es por algún propósito que podamos hacer. Pero tenemos que tener cuidado acá, porque los paganos no pueden ser santificados con algo que representa al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos algo, oramos. Hay que tener, por eso se dijo previamente que tenemos que tener directiva de parte del Señor para hacer algo. ¿Me entienden o no? Hay que tener directiva. ¿Por qué? Porque los elementos que Dios usa para actos proféticos generalmente es para poder combatir lo que el diablo está haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Cuando consagramos algo, lo mismo hizo Jacob. Jacob tomó una piedra, lo echó con aceite y consagró el lugar porque fue el lugar donde Dios se revela a él. ¿Qué sirve para consagrar? Para consagrar. ¿Estamos hasta acá? Cuando el Espíritu Santo nos indica, podemos usar el aceite dependiendo. Vea acá la página 21, por favor, en su segundo tramo. Dice, cuando el Espíritu Santo nos indica, podemos usar el aceite dependiendo de la situación, podemos usarla para ungir. Dependiendo de la situación, Está muy aclarado acá el tema. ¿Lo tiene la página 21 o no? Sí, página 21. Léalo atentamente. Cuando primeramente dice, cuando el Espíritu Santo indica, dependiendo de la situación. Es decir, que no es cualquier situación. Dependiendo de la situación y cuando el Espíritu Santo nos indica. Diga conmigo, dependiendo la situación y cuando el Espíritu Santo nos indica, ungiremos con aceite. Antes no. Podemos ungir aceite, algún mobiliario. Cuando hablamos de mobiliario estamos hablando de casa, algo que donde puede llegar a habitar una familia, una oficina, un negocio, como lo hicimos en la panadería. Entonces, o un lugar familiar. A nosotros mismos, si es que tenemos acechanza del diablo, declarando nuestra libertad. Es decir, que usted puede orarse a sí mismo. No vaya corriendo a la casa del anciano, porque usted tiene la autoridad de papá. Si el Espíritu Santo te indica que lo haga, hacelo. Amén. ¿Lo entiendo o no? Ahora, el aceite era para ungir sacerdotes, utensilios y reyes. Y para ungir un lugar que se consagraba, por ejemplo, la pastora, que se apartaba para algún acto específico para Dios. Entonces nosotros vemos que el aceite ungía reyes, sacerdotes y algunos utensilios que eran para las cosas sagradas del Señor. Y usted tiene los pasajes bíblicos allí y me interesaría a usted que lo lea. ¿Quién leyó los pasajes bíblicos y lo apunte? ¿Uno solo? Diga conmigo, no corresponde, fuerte todo, no, acá no hay mudo, no corresponde que me perdonen un examen. Es para leer, hermano. Por eso que a veces nosotros de pronto algo estamos enseñando con base bíblica y de pronto usted dice, no, pero tal cosa, pero lea, estudie. Para eso el trabajo de dejarle más de un pasaje bíblico para que usted lo analice. Fíjese que para poder hablar de la unción con aceite o cómo se usaba el aceite, tenemos aproximadamente unos 15 pasajes bíblicos. Bastante lectura para que usted, más de una referencia bíblica para que usted entienda el porqué del aceite. ¿Me entiende? La sal, escucha esto, era usada para preservar. La gente del campo acá, por ejemplo, cuando no tenían heladera, todo eso, salaban la carne, lo colgaban y se mantenía o no. Era para preservar. ¿Por qué la Biblia a nosotros nos dice que somos sal de esta tierra? No, fuerte, fuerte, porque yo soy sordo. Para preservar sería Cristo, que Cristo viene a ser con nosotros. ¿Sabían ustedes que nosotros, la Biblia dice dos cosas importantes? Que si somos sal, debemos ser sal para este mundo, pero que tengamos cuidado de no perder el sabor.
Es decir, que tengamos cuidado de no perder la esencia de Dios en nosotros, para el cual nosotros fuimos ungidos en un momento determinado. La sal era para preservar algo. Entonces, como dice la hermana, la sal simboliza la preservación de la palabra. ¿Me entienden? Ahora, escuche esto. Al contrario de la levadura representa el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, la cual corrompe la masa, lo que se hace el pan. La sal era utilizada para preservar los alimentos. La sal es símbolo de perpetuidad. Es decir que cuando nosotros salamos, echamos en un acto profético la sal, se habla que perpetuamente se está apartando algo, se está sanando una tierra. En un acto profético. Pero vuelvo a repetir algo acá. No me venga a tirar sal por todo lado. Porque usted tiene que tener conciencia de que esto es usado únicamente por personas que Dios asigna. No cualquiera lo hace, porque después trae juicio. En 2 de Crónicas 13, verso 5 dice: ¿No sabéis vosotros, que Jehová Dios de Israel dio a David sobre Israel para siempre, y a él y sus hijos bajo pacto de sal? Es decir, de que había establecido algo Dios a través de David, que de sus generaciones perpetuamente iba a reinar alguien. ¿Entiendes? Y de David salió el Mesías, y él sigue reinando a través de un acto simbólico o acto profético. La sal sellaba un pacto para siempre. Por ejemplo, los sacrificios y las ofrendas en el Antiguo Testamento siempre eran selladas con sal. Es decir, de que aún las ofrendas eran selladas de esta manera. En los evangelios nuestro Señor Jesucristo lo menciona como sanador y antiséptico. Es decir, que era para sanar. Es decir, que cuando Jesús dice a la iglesia: ustedes son la sal de esta tierra, Mateo 5:13, lo que en verdad está diciendo es que cada uno de nosotros detenemos el proceso, escuchad esto, detenemos el proceso de deterioro y descomposición de la humanidad. Y nosotros como hijos de Dios, mira, acá me va a tener que permitir que tome 2 minutos para hablar un poquito de nosotros. Nosotros somos sal de esta tierra. Amén. ¿Se despertó o no todavía? Nosotros somos sal de esta tierra. Amén. Diga conmigo: yo soy sal de esta tierra. Ahora, ¿usted sabía que Dios, Jesús, en Mateo 5:13, Mateo 5:13, sí, Mateo 5:13, Jesucristo dice: vosotros sois la sal de esta tierra, de este mundo? Lo que nosotros como hijos de Dios hacemos, o para el cual Dios nos usa a nosotros, es para poder detener o dejar, impedir que siga avanzando el deterioro de toda una humanidad por causa del pecado. Eso es lo que acá en el punto usted lo está leyendo. Por causa del pecado. Es decir, de que usted y yo, la iglesia en sí, es usada por Dios como un acto profético para contrarrestar las obras de Satanás en la humanidad. Y nosotros muchas veces, hermanos, no hacemos lo que Dios mandó que haga. No evangelizamos, no predicamos, no nos movilizamos para poder orar por un enfermo, por un necesitado. Alguien nos pidió que vayamos a visitarle porque necesitaba oración, no nos fuimos. Desconociendo, mire, cada uno de nosotros estamos desconociendo lo que realmente somos. Es decir, de que cada uno de mi punto de vista, no sé usted, pero mi punto de vista es este: cada uno de nosotros somos usados como un acto profético por Dios para poder detener el avance de Satanás en la tierra, para detener la caída del hombre en la tierra. Así que nosotros tenemos que movilizarnos, salir a caminar, no a caminar, sino salir a anunciar el evangelio. ¿Estamos hasta acá? Diga conmigo: ¿entendí? Ahora, cuando nosotros nos movilizamos, escucha esto, cuando nos movilizamos de un lugar a otro, hey, mírame a mí acá, no te me distraigas, mírame bien acá. Cuando nosotros nos movilizamos predicando el evangelio, como dentro de poco lo vamos a hacer en la zona de donde está funcionando la Casa de Oración en la Margarita, y vuelto otra vez Campo Arte, como lo hicimos en la zona rural la vez pasada. Lo que nosotros estamos haciendo a medida que avanzamos, predicando el evangelio, hablando a la gente, estamos sanando la tierra de toda contaminación de Satanás en el lugar. Amén. Amén.
Hermano, ¿me está escuchando bien? ¿No? Amén. Pero póngase con una cara de alegría al saber que Dios lo está usando a usted. Sonría, Jesús lo ama. Escucha acá. Entonces nosotros estamos trayendo sanidad y esto implica también salvación. Sanidad y salvación. Amén. ¿Qué estás necesitando? El celular. Seguimos. La sal es uno de los símbolos más fuertes. Escucha esto. Con la sal se asola el enemigo y se establece el pacto eterno de gracia. Y uno de los actos proféticos que nosotros vemos en la Biblia es cuando se hace un guisado y vemos nosotros que había muertes. Quiere decir de que cuando, ¿te acordás cuando nosotros hicimos el acto profético en Granadero, ¿sí? ¿Te acordás? Que agarramos y empezamos a arrojar sal. Lo que estábamos haciendo era declarando sanidad en una tierra. Y estábamos asolando a Satanás y a sus demonios en ese lugar. ¿Qué significa asolar? Detener el avance, destruirlo, combatirlo, eliminarlo y echarlo fuera. Amén. ¿Amén? ¿Entiende usted esto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender acá. En la toma del territorio tomamos sal. Y cuando la arrojamos, estamos sanando la tierra de toda rebelión. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos ir considerando, todo lo que estamos viviendo y estamos haciendo en este tiempo. El vino, en la página 20, 22. Fuerte, hermanos, me está acompañando en la lectura. Quiero activación de ustedes, quiero que ustedes lean el material para poder intervenir en la clase. Miramos un ratito. Lean el material. Porque el material que estamos leyendo hoy, yo me la pasé hasta las 4 de la mañana preparando. No es como que yo me voy a rendir un examen, me voy a agarrar el día antes del examen, lo mismo 5 minutos antes, sentarme en una mesa de examen en la secundaria, en la facultad, donde vaya a estudiar. Para poder nosotros, usted como obrero de Dios, mire, si usted quiere tener una vida de éxito, usted tiene que empezar a entrar en el ambiente espiritual. Porque si no me entra en el ambiente espiritual, usted va a vivir dormido. Un obrero de Dios en la iglesia que no se activa en el espíritu es un obrero en decadencia espiritual y es una carga para el resto. Perdóname que te lo diga, pero la verdad es una carga, porque a medida que vos estás avanzando tenés que llevar al otro que está caído. Ahora, fíjese algo importante. ¿Por qué estas charlas que estamos dando acá? Porque esto es para que usted se active con el resto de los hermanos. Acá hay como 8 personas, 10 personas que faltaron hoy, que tendrían que estar. Porque están trabajando, se están activando. Y cuando vino el profeta Ponce, yo dije, miré y dije, dije yo. Dijo, ¿quiénes son los que están colaborando entre la iglesia, están activos entre la iglesia sirviendo al Señor? Y pasaron como 30. Está bien grabado y todo. Yo dije, pero acá no están, estos no son todos. Amén. Sí, sí. Y sin darse cuenta, quisieron que se le active, pero se me durmieron en el camino. Están como Pedro, que se me durmió, pero no se me despertó. Entonces, eso es lo importante. Por eso usted tiene que leer esto. Apague la televisión, de tanto en tanto en su casa, y con toda la familia lea. Si todos son creyentes. En acá vamos a mirar el fútbol, vamos a mirar el Gran Chaparral. Vamos a estudiar la palabra que el Gran Chaparral. Vamos a hacer un gol en contra al diablo acá. ¿Sí? Entonces, el vino es una liberación. Escucha esto. Sí, todavía sí, en TCM. Es el acto de derramar vino sobre un sacrificio, el cual se le ofrece y se toma una parte primero el que lo derrama. Es decir, que el que va a hacer la libación, el acto profético del vino, toma un traguito de vino. Entonces, ¿qué es lo que era? Simboliza esto. No tan solo el vino era usado para poder sanar heridas, sino que también representa gozo. Representa gozo. Por eso que el ebrio, como te quiero tanto, ¿sabes? Feliz de la vida, ¿sí? Hasta en un velorio vemos los borrachos gozosos. ¿Sí? El vino trae gozo, alegría. Amén.
Vamos entrando acá. Acá yo creo que usted atienda esto importante. Las piedras. Usted tiene capítulo y versículo. A ver, el que leyó, por favor, me dice qué significa la piedra. A su entender, ya que me leyó. ¿Alguien me leyó? ¿Qué significa la piedra? A ver. ¿Qué más? ¿Para qué? No me lea el material. Ya me lo leyeron en la casa. Yo ahora quiero que me hablen. Porque yo también les puedo leer el material. No, yo quiero que me hablen. Porque si usted leyó el material, esto es como una prueba, un examen oral. Edificación. Autoridad. ¿Qué representaba la piedra? ¿Para qué se usa la piedra en un acto profético? Para memorial. Delimitar un territorio. Claro, usted delimita un territorio, pero ¿para qué? Pacto. Sí, estamos hablando de pacto. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que está haciendo usted cuando usa la piedra? Delimita un territorio, pero ¿para qué? Autoridad. Para usar. No me lean el material. Cierren la hoja ya. Espera, Marta, ciérreme la hoja. Cerrame la hoja. Para desactivarnos el lugar. A ver. Se delimita un territorio. ¿Para qué dijiste? ¿Para tomar autoridad? ¿Pero para qué? ¿Qué representa? A ver. La iglesia. Sí, estamos hablando de acto profético, mi hermana, pero ¿para qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué dijo? La iglesia. Vamos. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Es Cristo Jesús, pero ¿qué representa? Si Danilo dijo, se delimita un territorio, quiero que yo tomo posesión de un lugar, hermano. Amén. La roca, como las estacas, vos te vas y escuchá esto, mirame bien acá, prestame bien atención. Nati, vos también prestame atención porque la sabes. En serio te estoy hablando. Sentate ahí, quédate quieta. Escuchame bien acá. Escúcheme bien esto. Usted tiene un territorio. Míreme acá. Esto es el territorio. Amén. ¿Sí? Míreme acá. Esto es todo Florencia. La parte de arriba del atril es Florencia. ¿Sí? Norte, sur, este, oeste. ¿Está? Dijo Danilo, delimitar. Dijo otro, toma autoridad. Dijo otro, toma posesión. Listo. Ahora, dijo otro, acto profético. Listo. Entonces, cuando vos usas la piedra para delimitar un territorio, vos lo que estás estableciendo es que este territorio, en el acto profético, que es todo Florencia, por ejemplo, vos lo que estás diciendo es que este territorio pasa a ser propiedad de Dios. Y le estás diciendo a los demonios que ya no tienen parte acá. Cuando vos, como hicimos nosotros con las estacas acá en el terreno, ¿te acuerdas? Que pusimos las estacas acá, un domingo por la mañana. Cuando colocamos las estacas en las 4 puntas del terreno, lo que hemos establecido es que este territorio demarcado, todo lo que el diablo hizo en esta tierra ya perdió vigencia, perdió autoridad. Amén. En el acto profético, usando las estacas como la piedra, porque usted va a ver que el acto profético de la piedra como las estacas son similares, tienen el mismo sentido prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Se oró y se echó fuera a todo poder de la tiniebla. Si había algo sepultado acá, algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y nunca me vino a la mente de poder hacerlo. En esa esquina del altar, en esa esquina donde termina la pared del altario, cuando nosotros quisimos cavar para hacer la columna con Carlos, la columna de 20 por 20, esa que se hizo después, para la parte de arriba, cuando nosotros cavamos el pozo ahí, nos hemos topado con algo que era todo de concreto. Y como ya estaba edificado, todo esto acá teníamos que romper todo como para saber qué es lo que había abajo. ¿Entienden? Pero ya había algo, inclusive preguntamos, ¿alguna vez se edificó algo acá? Le preguntamos a los antiguos dueños, me dijeron jamás. Pero había algo ahí. Pongámosles de que algo se plantó allí o algo se sepultó allí para maldecir la tierra. En un acto profético, con estaca, con piedra, delimitando el territorio, todo lo que está por debajo de la tierra,
pierde autoridad a través de lo que Dios declara en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando posesión de un lugar. Ahora, ¿usted tiene su casa o no? ¿Cuántos tienen casa? En su casa usted sabe que tiene 10 por 10 por 50, 8 por 50, 10 por 20, algo así. ¿Sí? Usted mandó a un agrimensor. Ahora, nadie puede entrar a su casa sin pedirle permiso a usted. Doña María, ¿puedo entrar o no? Y ahí recién usted le da permiso. Ahora, ¿por qué el diablo muchas veces, por qué yo le estoy enseñando a usted que no es lo mismo habitar que tomar posesión en la oración? Cuando estamos orando, no sé si usted se dio cuenta, que varias veces en la reunión que le digo, no es lo mismo habitar un lugar que tomar posesión del lugar. Usted puede habitar un lugar, pero no tomar posesión. Nosotros cuando vinimos a habitar la tierra, vinimos acá y edificamos esto, pero en el acto profético tomamos posesión del territorio, declarando que esto es propiedad de Dios. Estamos en una guerra espiritual, porque eso es lo que estamos estableciendo en un acto profético. Todo acto profético es una guerra. Por eso vuelvo a reiterar algo acá. No haga algo usted que no está autorizado a hacer, porque se le va a encontrar abichado mañana y nos va a dar trabajo para liberar. Entonces, ¿por qué tomé casos de su casa? Porque usted tiene los mojones puestos. Espiritualmente usted puede tomar autoridad. ¿Qué es lo que sucedía en nuestra casa en Resistencia, Chaco? Lo que conocía nuestra casa. En la parte del frente vivía mi suegra. En la parte del fondo vivíamos nosotros. Pero un día, yo era medio nomás del cristianismo todavía, pero yo me paré en la entrada, había un portoncito pequeñito, el costado, ¿se acuerdan lo que conocía en mi casa allá? Y creo que hice yo, me planté allí y dije, con aceite, Señor, delimito el territorio de mi casa, no del terreno, de mi casa. ¿Qué es lo que sucedió en Egipto? Una nación se fortaleció dentro de otra. Dios, cuando le entrega a Jericó, Gosén, para que allí habiten y se multipliquen, Dios delimitó un territorio para que habite una nación. Los hebreos lo sabían, pero ella era más poderoso que los egipcios. Miren cómo es la ignorancia nuestra, mi hermano, cuando estamos en Cristo. Ahora, yo delimito el territorio, Señor, a partir de ahora, y no me acuerdo bien que era como 2 metros o 1,80 metros creo que tenía de entrada. Señor, ahora ungí ungí acá, y con el aceite fui ungiendo todo. Cuando mi suegra me dijo, de los 25 metros del frente de la calle, de la vereda, al fondo 25 metros, es tuyo, es de ustedes. Yo cuando llegué a los 25 metros que estaban y todo por un tejido y un palo allí, ¿sí? Yo entré ahí y dije, Señor, ahí agarré, llegué a esa parte y seguí echando y me fui y caminé hasta llegar al fondo de la propiedad. Y dije, Señor, esto está delimitado y a partir de hoy todo se corta. ¿Y sabe qué pasaba? No te digo que nosotros éramos joyas dentro del cristianismo, porque usted conoce nuestro testimonio. Pero la mayoría de la gente que llegaba a nuestra casa decía, una cosa es llegar a lo de tu suegra y otra cosa es llegar acá. ¿Por qué, mi hermano? Porque con la autoridad de Dios se tomó posesión de un lugar. Por eso usted en el ámbito espiritual, hermano, usted tiene que hacer algo, tomar posesión del lugar donde habita. Por eso que todavía hay trastornos para usted en su casa. Porque usted ora, pero no toma posesión. Y si usted no tiene la capacidad de hacerlo, avísenos, nosotros vamos a ir a orar a tomar posesión en su lugar. Vamos a llevar la bendición sacerdotal a su casa, a su territorio. Porque usted necesita que en su casa haya paz. Por eso que en mi casa, en tu casa, en la casa de cualquier cristiano, muchas veces, hermanos, suceden de todo. Porque estamos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, usted bendice su casa, pida a Dios intervención divina, pero no toma posesión. Por eso es importante lo que estamos hablando ahora. Se levante abriendo el pensamiento, va aclarándose las ideas. Amén. Es importante de que usted, ya le doy lugar, pastora, es importante de que usted entienda esto. Tome posesión del lugar. Y mires, antes de tomar posesión del lugar, ¿por qué no le pedí al Señor, enumerame? Tráeme a memoria algunas cositas: brujería, hechicería, curanderismo, pobreza, miseria, enfermedad, locura, demencia. Y cuando usted vaya orando por su casa tomando posesión, eche fuera esos demonios. Pastora. ¿Qué es lo que quería decir?
tomar posiciones donde vos das y ordenás qué demonio está operando en tu casa, si hay mucha pelea, mucha contienda, puede ser un espíritu de hechicería, curanderismo, pero tomar posesión. Tomar posesión. Amén. Suelte. Si tu hijo está en la droga, está en el alcohol, vos tenés que saber que ese es el hombre fuerte que está operando en tu casa. ¿Estamos hasta acá? El terreno de la casa que nosotros compramos cuando vivimos acá en Florencia, dice que ese terreno se ocupaba para hacer bailes. Y bueno, fíjense lo que pasaba en Resistencia, mirá lo que venimos a hablar. Bueno, pero esto es importante, ¿no? Porque nos ayuda a entender muchas cosas. Cierto, porque hace muchos años atrás, ya estaba yo casado, íbamos a una iglesia, Asamblea de Dios, a la vuelta de nuestra casa, como 2 cuadras de casa estaba, pero a la vuelta, y teníamos algo que la iglesia tenía por costumbre, no sé si ahora lo mantendrá, pero tenía por costumbre esto. Todas las sillas, de frente al altar, ¿no? Como hacemos nosotros. Pero las últimas sillas, de todas las últimas sillas del salón, únicamente estaban de esta posición, así. Entonces, cualquier hermano de la iglesia que era movido por Dios a orar, se levantaba de su banca y doblaba sus rodillas orando en silencio, respetando la reunión. Entonces, ¿qué sucedía? Una vez, el Señor me lleva a orar, y me voy y Dios me muestra lo que era el barrio ese, lo que era ese barrio. Entonces, ¿qué sucede? Me voy y mi esposa, le comento el sueño a mi esposa, a mi suegra, y mi suegra me comenta, mi esposa lo mismo me dice, que todo lo que años y años atrás, muchos años antes que mi esposa a mí me conozca, ella era más joven que todavía, había cosas en el barrio. Entonces Dios me muestra lo que pasaba en el barrio. ¿Y qué yo hice, mi hermano? Comencé a averiguar qué era eso. Y era todo un cementerio aborigen. Y allí, ¿sabes lo que pasaba, hermano? Había muerte constante. Todo el tiempo había muertos. Amanecían muertos en la calle la gente. Por los pactos que se hacían. Entonces, cuando nosotros, por eso reitero, mi hermano, algo importante. No es lo mismo habitar que tomar posesión. Usted puede habitar, aún yo donde estoy viviendo, mi hermano, nosotros estamos habitando en la casa, porque estamos alquilando ahí. Pero cuando nosotros entramos, tomamos posesión del lugar. Tomamos posesión del lugar. ¿Cómo se toma posesión del lugar? Con autoridad de Dios y de autoridad de Israel. Y declaramos y consagramos, al tomar posesión, consagro para Dios. Por eso que dentro de mi casa usted no va a ver cosas raras. Siempre va a haber música de adoración, alabanza, va a llegar a escuchar prédica, todo, porque se ha dedicado a algo para Dios. Cuando tomamos posesión de un territorio, dedicamos a Dios y únicamente Dios tiene autoridad de estar presente. Por eso cuando usted me dedica a su casa, usted tiene que dedicar la casa a Dios, tomar posesión en nombre de Dios y dedicarle a Dios, consagrarle a Dios. Y ahí sí, hermano, usted empieza a eliminar lo que no le corresponde a papá. Para que en su casa comience a ver santidad. Ven, pastora, la Romina quería... Por ejemplo, ahí donde yo estoy viviendo ahora, pastor, ahí traían curanderos. Las comunidades que me comunidad traían curanderos. Bueno, tenemos que orar por liberación. En cualquier momento vamos a llegar. Pastora. Voy a contar algo. Más cuando uno hace y permite casa de oración en una casa. La dueña de la casa, que es cristiana, tiene que tomar posesión de ese lugar y ordenar a los demonios que se sujeten. Y algo más importante que yo escuché del apóstol Luis Maldonado, que nosotros tenemos la autoridad de ordenar, y aún los habitantes que viven en la casa tienen que respetar el que vos sos cristiano. Lo que pasa es que nosotros consagramos la casa para la casa de oración y nuestros hijos trae cosas, hace cosas que a Dios no le agradan. Así es. Eso es importante, nosotros te aconsejamos a casa para casa de oración. Porque de lo contrario después vuelve las cosas en contra. La unción nos juega en contra cuando nosotros hacemos las cosas al revés. Ahora, seguimos acá. ¿Entendieron esto? Vamos a obviar lo que es la estaca, porque la estaca en el ámbito espiritual tiene el mismo sentido que las rocas. En cambio, las piedras del río
las piedras del río proféticamente habla. Y acá yo te voy a aclarar esto muy claro, porque hay hermanos que no están entendiendo, por eso es que el proceso de Dios no terminó. Ni uno de ustedes, ni yo como pastor, podemos nosotros llegar a tener la oportunidad de llegar a niveles más altos en el Señor si no somos procesados por Dios. ¿Por qué se tomaban piedras del río? Porque la piedra del río no tan solo hablaba, hermano, de que era una piedra limpia, purificada, porque las aguas iban y venían, sino que usted va a notar algo muy importante, hay una diferencia acá. Usted toma la piedra que está fuera del río y una piedra del río, por más que sea la misma, usted va a ver que son dos procesos totalmente diferentes. ¿Sí? Usted me va a la orilla del río, me toma la piedra del río, que está dentro del río, y me toma la piedra junto al río, no adentro. Usted va a ver que las dos piedras tienen un proceso totalmente diferente. La piedra del río se tomaba porque la piedra del río representaba el trabajo de Dios en el carácter de la persona. Eso es importante. En un acto profético representa el carácter trabajado por Dios. Por eso Dios siempre lo va a procesar a nosotros. Por eso es que se edificaban altares con piedra del río, porque hablaba del trabajo constante de Dios en el carácter del servidor. Y usted va a decir, pero ¿va a vivir procesándome Dios? Sí, porque hoy termina uno, mañana comienza otro. Todos los días tenemos un examen que cumplir. ¿Me entienden? Todos los días. Entonces eso es importante. ¿Entendemos acá? La diferencia que hay, por ejemplo, entre las estacas, vamos a hablar de las estacas para poder... es el elemento, escuche esto, la estaca representa, es el elemento importante en una guerra espiritual o toma de territorio, lo mismo que la piedra del río, pero con la diferencia que la piedra del río habla también del trabajo, del carácter constante del hombre en las manos de Dios. Así como cuando adquirimos un terreno, lo delimitamos con mojones o estacas, con la que circundamos una propiedad, en el ámbito espiritual también se hace lo mismo usando piedras o estaca. Escucha esta parte, te va a interesar. La estaca también representa ensanchamiento. Esa es la diferencia que hay entre una y la otra. Ensanchamiento. Por eso Isaías 54:2, esa fue la palabra que Dios nos dio cuando vinimos a fundar la iglesia en Florencia. Ensancha, no, le dio la palabra a la pastora, ¿no? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas opacada, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando Dios nos está hablando a través de las estacas, habla de nuestro trabajo en Dios, o Dios trabajando también en el hombre, pero nuestro entendimiento más profundo en el conocimiento. Por eso que muchas veces también el diablo impide que usted venga a estos cursos de capacitación. Porque cuando la estaca representa la profundidad nuestra en el conocimiento adquirido a través del Espíritu para poder contrarrestar fuerzas territoriales del enemigo. Cuanto mayor conocimiento nosotros tengamos, nuestra vida como estaca en Dios va a ser mucho más profunda y menos va a ser imposible, digamos, para cambiar de expresión, va a ser imposible que el diablo te remueva del lugar. Porque mayor conocimiento trae mayor autoridad. Mayor conocimiento habla de mayor profundidad. ¿Por qué las palmeras, mi hermano, este es otro tema, pero toco esto? ¿Por qué las palmeras, mi hermano, se doblan pero no se caen? Porque la raíz va a la profundidad y luego que llega a las napas de aguas puras, recién allí, la palmera comienza a desarrollarse. Antes no. Por eso la palmera tarda años en llegar a crecer. Y nosotros vamos a ver palmeras que están teniendo más de 30 metros de altura en algunos casos. Y todavía allá arriba, si usted sube una escalera o un helicóptero, va a ver que todavía tiene brotos nuevos. Porque cuando mayor profundidad tengamos en Dios, mayor crecimiento tendremos en Él. Eso habla de las estacas. Escucha esto. También habla de ensanchamiento. Cuando nosotros mayor crecimiento en la palabra tenemos, nos ensanchamos más, crecemos más y avanzamos más. Por eso la iglesia necesita conocimiento para poder ensancharse y abarcar territorio. Antes imposible. Seguimos. ¿Estamos escuchando acá? Se usa estaca para clavarlas en tierra, declarando victoria sobre el enemigo. Y te voy a tocar el tema de Drácula. ¿Alguna vez miramos a Drácula nosotros? Amén. ¿Con qué se le mataba a Drácula?
¿En dónde? El corazón. Cuando nosotros le clavamos las estacas del territorio que tomamos en posesión, le estamos clavando en el corazón a Satanás. Y un dolor tiene porque sabe que hay una parte de un territorio que se le fue quitado, arrebatado de sus manos y no va a poder volver a tocar. Ahora te voy a decir algo importante acá, en el ámbito espiritual es importante. Mucho también tiene que ver la santidad de los ministros de la casa. Porque hay iglesias que hoy están siendo devastadas por el diablo. Porque por más que se haya hecho un acto profético tomando posesión del territorio, la cabeza de la iglesia, hermano, comenzó a deslizarse en las cosas del Señor. Y eso abre puerta al adversario. Y por más que los líderes se levanten, guerreen, peleen batalla, si la cabeza está mal, el diablo entra. Entonces es importante que ustedes velen por la cabeza. Y al decir velar estamos hablando de que usted permanezca atento a todo. ¿Me entiende? Y ore constantemente. ¿Estamos hasta acá? Amén. ¿Estamos hasta acá? Amén. ¿Amén, hermano? Amén. ¿Me está gustando o no? ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Seguimos. Escuche esto. ¿Te está gustando o no? Amén. Amén, gloria a Dios. Ya terminamos. El grano es el símbolo de fruto, de cosecha y de avivamiento. Ahora, por una semilla brota ¿qué? Y por cada planta que brota, ¿cuánto fruto da? Cantidad. Hasta que no se le destronca el árbol, sigue dando fruto. Amén. Entonces estamos hablando que el grano simboliza, habla del fruto nuestro. Por eso la Biblia, en el Salmo 1, versículo 3, al final, dice de que nosotros somos como árboles plantados junto a corriente de las aguas, cuyas hojas permanecen verdes, no caen, y su fruto permanece. Amén. Porque usted y yo somos una semilla de Dios en la tierra. Amén. Y fuimos llamados, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, fuimos llamados para dar fruto. Diga conmigo, fui llamado como semilla para dar fruto. Ahora, escuche bien, habla de cosecha. En una oportunidad nosotros lo hicimos en Moreno y Santa Fe, acá en Florencia. Tomamos semillas y arrojamos hablando del sembrador. ¿Se acuerdan de ese mensaje glorioso? ¿Qué es lo que hicimos allí, hermano? Nosotros lo que estábamos haciendo, estábamos declarando un avivamiento. Usted va a decir, pero ¿hasta cuánto tiempo más hay que esperar el avivamiento? Todo depende de los obreros que tengamos nosotros acá. Amén. Si usted se me sigue durmiendo, hermano, el avivamiento va a tardar en llegar. La Amén. salvación de las almas va a costar conquistarla porque no depende de los pastores. Por eso hay colaboradores dentro de la iglesia. Depende de usted. Que se me active, que deje de dormirse. Que venga a las reuniones, venga a las oraciones. Ayer, el lunes, nuevamente me faltaron, hermano, a la oración. No, me tienen que pelear la batalla. Venza eso. Amén. Y estaba lindo para estar un hermoso momento en oración. Se pasó el día lunes. Entonces se está hablando también de que cuando se arroja la semilla, estamos hablando de un avivamiento. Eso se está hablando en la semilla. En la toma de una ciudad, cuando se está tomando una ciudad proféticamente y se arroja semilla, se está hablando de salvación y de un avivamiento que se avecina a la tierra desolada o habitada por los demonios. Amén. Amén. El agua, como lo estoy tomando yo acá, el agua. ¿Encontró ahí? Vamos a terminar de hablar de esto y luego nos vamos. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, un amén. Escucha esto. El agua es un elemento clave para profetizar descanso. Amén. ¿Viste que cuando vos estás cansado te bañás, te relajás? Amén. Amén. Entonces cuando vos en un acto profético estás tirando agua en el territorio, lo que estás haciendo es dando una orden a los demonios y sanando la tierra, liberando la tierra y haciendo que la tierra descanse. ¿Qué sentiste vos cuando el profeta te tiró agua? No, a Marta. Fresco nomás, pero nada más. ¿Sabes por qué? Porque tenemos, cuando hay un profeta, claro, pero cuando hay un profeta, mi hermano, nosotros tenemos que estar despiertos en el espíritu.
Por eso es que hay colaboradores que después que se fue el profeta, quedaron igual que cuando él vino, antes que él venga. Porque no se despertaron. Porque vinieron y observaron, pero no vinieron a comer de lo que se trajo. Cuando hay un profeta y un apóstol en un lugar invitado, tenemos que venir con la gana de comer y salir llenito de él. ¿Me entiendes? Del Señor estoy hablando, ¿eh? Entonces, es un elemento clave para profetizar: descanso, limpieza, llenura del Espíritu Santo. Cuando baldeamos una casa, ¿qué tiramos? Agua. ¿Qué tiramos? Agua. Se está limpiando. Y usted comienza a purificar la tierra, a limpiar la tierra, a despejar la tierra. Los hechiceros, y acá me gustaría que escuchen esto, manejan aguas turbias o de riego. ¿De qué? De riego. ¿Qué es? De riego. Tenés un río a 20 kilómetros acá y hace un canal de riego. Del río hasta el campo donde estás vos. Un canal de riego. Antiguamente se usaba. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Mirá, yo trabajaba en una remisería. En Fontana, Chaco, había un hombre que pedía de 7 a 10 remises por fin de semana. Era un día determinado. Por semana, perdón, un día determinado. Y él se estaba yendo o los martes o los viernes. Y se iba a la zona de Puerto Vilela, agarraba Barranquera, Puerto Vilela, y se metía en medio de unos montes, donde únicamente había una calle. Pero esa calle te conectaba a un río. Venía él con todos sus colaboradores. Y los remiseros, claro, estaban manejando el auto. Es decir, que se iba el remisero obligado. En un momento determinado, uno de los remiseros se escapó del lugar. ¿Por qué? Porque el curandero, ¿qué es lo que hacía el curandero? Llevaba como una pequeña barca donde colocaba toda la cantidad de frutas, distintas frutas. Era como utiliza las cosas de Dios, Satanás, para poder hacer algo para él. Y ponía frutas, colocaba alhajas de oro, nada que de la fantasía que nosotros usamos, ¿no? La alhaja de oro pura, y lo colocaba en la barquita esa, colocaba en el río y prendía velas ahí y echaba y se iba. Y un día uno de los remiseros, se fue uno que nunca había ido y le tocó porque faltó uno, y entonces le tocó a él y bueno, se fue y se va. Y qué sé yo, como a la hora, 2 horas de que él se fue, vino desesperado a la remisería y dijo: jamás me vuelvan a mandar con este hombre. Entonces comenzó a contar todo lo que pasaba. El hombre vino atormentado por los demonios. Es decir, que no chocó a nadie ni se murió en el camino. Pero dice que había cosas que sucedían. Nosotros, que como cristianos somos, hablamos de manifestación demoníaca en el lugar. A medida que la barca esa, con todo lo pactado para Satanás, entraba más a la corriente de las aguas, mayor manifestaciones de demonios había. ¿Qué es lo que hacen los curanderos, mi hermano? Cuando nosotros hicimos la primera toma de la ciudad, ¿se acuerdan? Que salimos por todas las calles hace como 7 años atrás. Nos paramos en la calle Corriente y 25 de mayo. 25 de mayo, la calle tuya, ¿no? Y Corriente. Y de ahí nosotros, como no íbamos a ir hasta el Paraná, ahí nosotros nos paramos en la esquina hacia el Paraná, todo el mundo extendimos la mano. ¿Y qué hicimos nosotros? Oramos hacia el Paraná, cortando toda intervención demoníaca. ¿Por qué? Porque cuando hay una ciudad como Florencia, por ejemplo, que está rodeada de ríos, si usted presta atención, el río Paraná te va todo así por la zona de Villa Villa Ocampo, todo, y te conecta por otro lado. Quiere decir que de una manera u otra Florencia está rodeada. Acá nosotros a la entrada de Florencia tenemos que el Tapenagá. Y el Tapenagá te lleva a otro lado. Y ese desemboca en un río que te lleva para otro lado. Quiere decir de que de una manera u otra, geográficamente, cuando los curanderos, los hechiceros, los macumberos hacen todo este tipo de ritos en el río, abarca una gran cantidad de territorios. Y ahí se está sitiando una ciudad. Por eso es importante el agua en el acto profético también, porque habla de limpieza y se habla de rompimiento espiritual en un territorio. ¿Me entienden? Acá nosotros vemos que los curanderos, los hechiceros, todos ellos usan agua turbios o de riego.
pero el agua limpia señala destrucción de esta. Por ejemplo, esta agua está limpia, ¿está? Si uno agarra, hace esto, como lo hicimos más una vez en un acto profético acá, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tiramos y limpiamos un lugar, sanamos una tierra. Eso hace la manifestación de Dios a través del agua. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas en lejanas tierras, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Amén. Hay algo que nosotros hicimos en una oportunidad, pero no está en el apunte, pero sí lo comento esto. Y usted se va a acordar. Cuando en un momento determinado lo vamos a volver a hacer. Inflamos globos, ¿se acuerdan? Amén. Ahora, fíjese lo que nosotros veíamos con la pastora cuando nosotros íbamos a dormir en el campo. En una oportunidad se vio en medio del campo a la noche, calmo el tiempo, ni hojas se movían. Vimos una pandorga allá. Los macumberos toman territorio de esa manera. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Están haciendo un pacto diabólico para tomar posesión en el aire. Y de esa manera sitian una ciudad completa y el diablo gobierna a través de sus demonios. ¿Qué hicimos nosotros cuando soltamos los globos? Que Marta no me entendió lo que yo le dije, cortame hilo por hilo. Ella me cortó de abajo donde estaba atado y el globo se iba todo de un solo lado. Cuando me cortaba hilo, el globo se iba. Según tengo entendido que se fue por la zona rural también con el nombre de la iglesia, todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasó allí? Nosotros estábamos tomando posesión territorial en el ámbito, en el aire. Amén. Al nombre de la iglesia. ¿Saben que se puede hacer también pastor con los globos? Que el globo así que le prende fuego y sube por arriba. También, pero eso fíjese que todo esto en el acto profético tiene mucho que ver. Concluimos con esto. La harina. La harina también habla de sanidad. Y ahí usted va a encontrar en 2 de Reyes 4, cuando se ocupó para poder sanar la comida que estaban comiendo los hijos de los profetas. Al esparcir harina traemos sanidad al territorio. Se libera el lugar de la muerte, que fluya la palabra. Mire, se libera un lugar de toda muerte espiritual. Y al tirar harina en un acto profético, estamos declarando también nosotros de que estamos anunciando proféticamente que la palabra de Dios va a fluir en el territorio. ¿Está? Ahora bien, cuando la harina es tirada o arrojada o echada sobre algún ministro particular, estamos anunciando que esa persona ha recibido también un proceso de parte de Dios y está apto para ser enviado. Porque la harina también habla de proceso. Entonces tenemos que tener presente eso. ¿Se acuerdan cuando tiramos la harina en el salón? Que estábamos hablando del proceso. Tiempo de un proceso que se terminaba para comenzar algo nuevo porque estábamos aptos para ser enviados, para poder conquistar una tierra. Entonces estamos hablando de la harina de ese tiempo. Se libera el lugar de la muerte, que fluya la palabra, decíamos también, para que sea abierto el oído de los habitantes y reciban el evangelio del reino de Dios en sus vidas. Entonces eso es nosotros en el acto profético. El pandero habla y es usado para poder declarar guerra espiritual. Por eso no cualquiera. Tenemos que tener, eso es tipo cambiar ahora acá. Únicamente personas autorizaban a tocar los panderos entre la iglesia y los banderos. ¿Por qué? Porque el pandero, eso habla de guerra espiritual. Y si yo estoy contaminado, por ejemplo, hermanos que de pronto están allí viviendo en concubinato, están en pecado, no arreglaron su situación. Si estamos hablando de guerra espiritual, tenemos que hablar de un proceso en mi vida también. ¿Estamos entendiendo, no? Entonces vamos a empezar a cambiar la óptica de esto. Ahora, se habla de alabanza, pero también de guerra espiritual. La miel, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esto, pero la miel representa dulzura, contraposición a la amargura. También habla de prosperidad y habla de revelación. La leche también habla de prosperidad. Ahora, fíjense cómo era el tiempo antiguo, hermano. Cleopatra, ¿con qué se bañaba? Leche. ¿Con qué se bañaba? Leche. La Biblia dice que aún en el libro de Job nos habla a nosotros de que él se lavaba los pies con leche. Es decir, de que hablaba
de una posesión económica elevada. Habla de eso, pero también habla de la necesidad. El apóstol Pedro en la Biblia, usted va a encontrar el pasaje, no lo leemos para poder ya ir concluyendo esta noche, pero el apóstol Pedro habla de que la palabra del Señor es como leche para aquellos que recién aceptan a Cristo. Y también habla de que la palabra de Dios no sea una leche adulterada, sino que sea una leche apta para alimentar. Es decir, que cuando hablo de adulterar, y la palabra de Dios es leche no adulterada, está hablando de que hablemos lo que corresponde y no agreguemos nada a lo que está establecido por Dios. Amén. Entonces también dice Pablo de que todavía deben tomar leche como si fuesen niños, ya teniendo la edad suficiente para poder ser maestros de los nuevos convertidos. Esto habla en la palabra y usted tiene los pasajes bíblicos, no lo compartimos por el hecho de que queremos terminar ya. Y concluyo con esto, el final de la página 24, para después hablar ya con otros temas para la semana que viene. Escuche esto: propósito profético, de acuerdo a Isaías 55, versículo 11. Lo leemos en la casa atentamente. Amén. Isaías 55, 11. ¿Cómo podemos entender lo profético? Y ahí nosotros podemos hablar de tres cosas importantes. Escuche, primero, entender su propósito. Es decir, de que cuando hay un mover profético en la iglesia, cuando un profeta viene y comienza a activar algo dentro de la casa del Señor, cuando en un momento determinado el predicador recibe una palabra, aunque no sea profeta, aclaro algo importante: estamos en el tiempo de la gracia. No todos somos profetas, pero todos profetizamos, dice la Biblia, a través del apóstol Pablo. Cuando de pronto estás predicando y Dios te lleva a declarar una palabra proféticamente, lo que tenemos que tener presente es que yo, como que anuncio la palabra, debo entender el propósito, y aquel que recibe debe entender el propósito de la palabra que está siendo enviada. Por eso es lo que me gustó la oración que hizo el profeta Ponce. No tan solo la unción sobre mi vida, Señor, porque de nada sirve la unción en mí, sino hay unción para aquel que la escucha. Me quedó grabado eso, porque es una verdad. Cuando usted ve un acto profético dentro de la iglesia, reitero esto, y la palabra es soltada, aunque no estemos en acto profético, no haya un profeta, pero de pronto una palabra, el predicador sintió el mover de Dios y Dios le suelta la palabra, y usted declara la palabra, quien esté predicando, hay un acto profético. Y cuando hay un mover profético dentro de la iglesia, usted tiene que entender por qué el acto profético, por qué la palabra soltada. Usted tiene que entender. Por eso es importante de que usted venga con ganas de escuchar a la palabra cada vez que venimos al culto, porque en cualquier momento una palabra profética es soltada. Escucha esto: entender su propósito tiene que ver con entendimiento. Escucha, entendimiento, dimensión, extensión, visión, ánimo, conquista, guerra, manifestaciones visibles del poder y la sabiduría de Dios, personas entendidas en su propósito y en su misión. Mire todo lo que es entender el propósito de la palabra. Cuando yo entiendo el propósito de la palabra, por eso, hermano, ese día que nosotros ungimos los hermanos acá, los primeros enviados a Campo Adri, qué importante es que usted entienda el propósito del enviado. Qué importante es usted, hermano, cuando es enviado, ungido y es enviado, como se dice conmigo acá, que usted entienda con qué propósito fue enviado. Amén. Los hermanos me dijeron: no está mal. Me dijeron: estamos con ganas, o me enteré, estamos con ganas de que ver dónde alquilar un lugar para poder llevar a hacer los cultos. Sí, pero antes usted tiene que entender el propósito. Porque no me sirve nada alquilar un local para 2000 personas, 5000 personas, 30 personas, si no entender el propósito con el cual fue enviado. Porque no es lo mismo, hermano, leer la Biblia en tu casa un ratito y irte. Vos tenés que entender el propósito. Tu propósito fue irte a aquel lugar a establecer el reino de Dios primero, anunciando el evangelio de Cristo a los perdidos y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo segundo, hermano, a establecer las bases para fundar la iglesia. Vos no podés alquilar un local para fundar una iglesia si no me has conquistado el terreno. Primeramente me tenés que conquistar. Ese es tu propósito. ¿Por qué? Porque vos tenés que extenderte. Extenderte. Por eso es importante que trabajemos con la familia, con los hermanos que fueron allá, para que se extienda la casa del Señor en aquel lugar. Porque yo debo entender, diga conmigo, debo entender el propósito. Ahora me dimensiona la palabra.
Porque hay hermanos que no me trabajan, hermano. Porque hay obreros, no tan solo acá, en todos lados pasa esto. Pero porque hay hermanos que están ahí apacharrados, que no tienen ganas de seguir, que vienen hoy, mañana no, que hoy me activo, mañana me pido un receso administrativo por 2 meses. Hay hermanos que viven de vacaciones. Vos orás por ellos, hablás con ellos, hoy me empiezo a activar, hoy termina todo, hoy me activo, y le esperás mañana y no se me activó. Porque no entienden el propósito del llamado. Hoy le voy a decir algo. Una de las... Yo que me estaba tomando examen, la apóstol me hacía preguntas, comentarios, va, viene. Y en un momento determinado le digo al apóstol, escucha esto. Le digo al apóstol lo siguiente. No le voy a decir qué. Pero le digo lo siguiente al apóstol. Mira, papá, le digo, vos me haces estos tipos de preguntas. Y cada vez que vos me estás llevando a analizar una palabra, un comentario, cada vez que vos me haces preguntas, me indagás, yo me tomé el trabajo, le quise decir, de poder captar la intención de tus preguntas y tus comentarios y tu enseñanza a mi vida. Y vos me llevás a esta área. Quiere decir que hay un llamado mayor hacia mi vida, porque hay un comentario que me estás haciendo y me estás instruyendo para esto. Ahora, ¿cómo yo me di cuenta de que se acerca un llamado mayor a mi vida? Porque estoy entendiendo el propósito de Dios en mí. Amén. Por eso usted no es dimensionado en la mayoría de los casos. Porque cuando usted ahora tiene que tener presente. ¿Sabe lo que me dijo el apóstol? Estamos hablando de los actos proféticos, la palabra de revelación, de conocimiento. Y yo le digo, hay hermanos que están tomando, porque yo estoy notando que hay hermanos que están ahí peleando la batalla para entrar. Y me dice el apóstol, quiere decir que hay uno, o más de uno, que será dimensionado. Amén. Porque cuando usted presenta, hay una resistencia, pero usted presenta resistencia a la resistencia, quiere decir que hay un anhelo en su corazón de poder saber. Sí, Señor. Y eso es importante que usted lo mantenga siempre. Ahora, ¿por qué, hermano, es necesario que usted entienda lo que estamos hablando? Porque usted tiene que entender el propósito de la palabra soltada a su vida. Ese es el punto 1. La visión. Usted nunca va a poder tener una visión de su ministerio si no ha entendido el propósito de Dios en usted. Entonces usted tiene que orar, Señor, y eso es lo que estoy haciendo últimamente. Le estoy diciendo al Señor, mostrame el propósito real de un llamado. Porque cuando Dios te quiere dimensionar, vos estás sintiendo la dimensión de Dios. Cuando Dios te está queriendo llevar a un nivel mayor, vos estás sintiendo el proceso. Y cuando vos sos entendido en Dios, hermano, mínimamente, como dijimos el otro día, en el culto, en la enseñanza, mínimamente, usted sabe cuando Dios está trabajando con usted para llevarlo a un nivel mayor. Entonces usted tiene que ser entendido en esto. Segundo, es para movilizar. Usted no va a recibir una palabra para estar sentado. Amén. Lo de esta noche, hermano, no es para que usted se me siente todos los días en su casa y me vaya a dormir preocupado, vaya a la hora, tengo que ir a cenar. No, me queda a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo por qué está en esta noche acá. ¿Por qué Dios le está hablando? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios declaró la palabra? ¿Por qué fui ungido? ¿Por qué me levantó el Señor como un obrero entre la casa de suya? ¿Por qué soy el anciano de la iglesia, el diácono? ¿Por qué soy un futuro diácono de la iglesia? Si usted está pensando en serlo. Porque hay una palabra que te moviliza. Y si la palabra te movilizó es para que tú me salgas afuera, no te me quedes adentro. Entonces el segundo es para movilizarnos. Esto habla de levantarnos. Mirá. Mirá, me viene un ratito. Así estuvo Abraham cuando se separó de Lot. ¿O no? Génesis capítulo 3. Así estuvo Abraham. Decí conmigo, en mi vida. Fuerte, mi hermano, en mi vida. Ahora, cuando Dios habla con Abraham y Abraham entiende el propósito por el cual Dios le quita de la tierra de uno. Porque cuando él se separa, él tiene un propósito. ¿Entiende? Cuando hay una separación de algo, usted entiende el propósito. Usted tiene que permitir de que Dios te separe de lo que te impide ver su gloria. ¿Entendés? Lo primero. Ahora bien, cuando Abraham se separa de Lot, Abraham queda mal. Pero es allí donde Dios se acerca a Abraham y le dice, levántate en el lugar donde tú estás.
y mira, norte, sur, este y oeste. Pero ¿cómo estaba Abraham? Levántate y mira, porque todo esto a ti te daré y a las generaciones que vienen. Amén. Génesis 13, verso 14. Palabra poderosa. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando se levantó? Se movilizó. ¿Sabe a dónde se fue Abraham? Volvió a los lugares donde él estableció un altar para renovar votos con el papá. Cuando Dios comienza a movilizarte, estamos hablando de propósitos proféticos. Cuando Dios comienza a movilizarte, mi hermano, tú tienes que volver al altar que dejaste. A ofrendar a Dios, a pactar con Dios, a traer tus votos, tu primicia, tu siembra. A dedicarte nuevamente al altar. Si usted ve la historia de Abraham, Abraham fue levantando altar, pero luego Abraham volvió a llegarse a los altares que levantó. Porque cuando él se separó de lo que impedía la gloria del Padre, él volvió a los altares que levantó para Dios, junto a Luz, para restaurar un mover con Dios nuevamente. Y ahí se moviliza él. Y ahí viene la promesa. Y ahí viene el nacimiento de Isaac. Y ahí viene la amplitud de todo lo que Dios quería darle. Ahí vienen las grandes conquistas. Y ahí es donde Dios le habla a Abraham y le dice: lo que tú no ves, yo veo. Y lo que tú no quieres declarar, yo lo declaro como que ya está hecho. Amén. ¿Usted está entendiendo? Entonces la palabra esta profética es, el propósito es movilizarnos, levantarnos. Cuando nos levantamos, ¿qué hizo con Abraham Dios? Lo equipó a levantar. En su caída Dios lo levanta, en su caída Abraham se levanta, y en su caída Dios lo equipa a Abraham para la gran comisión por la cual fue elegida. Padre de la fe. De ahí viene la simiente, de ahí viene la salvación, de ahí vienen las grandes conquistas. Porque a ti y a tu descendencia, quien puede contar las estrellas y las arenas del mar contarán tu descendencia. Las grandes promesas. Entonces equiparnos, dirigirnos para ser de bendición para otros, porque Dios ama a su creación. Y ahí tiene pasajes bíblicos. Y termino con esto. Tercero, revelar a Cristo y su propósito. Leemos lo siguiente: en la vida de las personas. Cuando usted predica el Evangelio, entiende su propósito, se moviliza para hablar de Dios a los perdidos, usted está hablando a los perdidos con un propósito de reino, para que ese propósito confronte la realidad de la persona que te escucha y esa persona venga a los conocimientos de Cristo. Romanos capítulo 12. Para manifestar la gloria y autoridad de Dios y aquello que lo representa a Él. Serás reconocido cuando la gloria del Padre te invade y tú comienzas a manifestar la gloria a través tuya. ¿Entiendes? ¿Qué importa lo que el diablo te quiera trabar en el camino, hermano? Si te vas a predicar en algún lado, como alguien me avisó de algo y yo le dije: sí, pero te va acompañado. Si no te vas solo, no. ¿Entendés? Pero andate, que la gloria de Dios te acompañe, que haya manifestación del reino. Porque eso es lo que tenemos que entender, que cuando usted golpea la mano para orar por alguien, tiene que haber una manifestación allí. Por eso la gloria de Dios tiene que ser reconocida por la gente que te escucha. Y Dios te hace partícipe de una manifestación gloriosa. Concluimos: para ser de bendición para otros. Eso es lo que usted está recibiendo en este tiempo cada vez que viene a la iglesia. Entonces usted tiene que irse en esta noche, hermano, con todo lo que aprendió, con todo lo que hablamos, la ensalada rusa que tenemos, ¿sí? La ensalada primavera que se está llevando a su casa, agarre y siga consumiéndola. Y tome el material que usted tiene acá, el material que se le entregó, y usted analícelo en su casa, vuélvalo a leerlo, para que el Señor le siga hablando y lo siga dimensionando. Padre, en el nombre de Jesús oramos.